Una cariñosísima y cordial bienvenida para todos. Hoy tenemos algo sensacional, importantísimo, edificante y también preventivo para la vida de los mayores y de los niños. El título pues lo dice todo: maravillosas y desafiantes aventuras para el creyente con animales bíblicos. No lo vaya a entender mal, no vaya a pensar que hay que tener aventuras con animales, sino que hay animales que Dios pone como ejemplo en la Biblia para mostrar sus grandes fortalezas, pero nos fascina que también están las muchas debilidades de estos animalitos, indicando que solamente Dios no muestra las fortalezas, las victorias de sus superhéroes, de sus colosos, sino que también Él quiere que estemos prevenidos, pero además que sepamos que tenemos debilidades, fragilidades, y Dios quiere ayudarnos para poder superar. En otras palabras, no somos solamente superhéroes con Dios, pero también Él advierte sobre estas fragilidades. Y yo quiero mostrar enseguida algo realmente espectacular. Esto es maravilloso, y la primera parte que viene es con las hormigas. Imagínense, y la Biblia dice que son animales sabios. Ahora le voy a decir algunas características de las hormigas y usted se va a sorprender realmente de lo que la Biblia nos muestra. En Proverbios, por favor, acompáñeme al capítulo 30, el capítulo 30 de Proverbios. En el versículo 24 la Biblia dice lo siguiente: cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Oiga, estas son palabras mayores. Dice que son pequeñas, pero son más sabias que los sabios. Si lo dice Dios en la Biblia, por algo será, y ya lo vamos a mirar por qué. El versículo 25 de Proverbios 30 dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Mm? Qué interesante. Las hormigas, que son más sabias que los sabios, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Bueno, la hormiga tiene una debilidad y es muy importante. La hormiga es frágil, es muy débil. La Biblia nos muestra también esto. Es un animalito muy pequeño y fácil de ser destruido. Por ejemplo, si usted toma una hormiguita en sus manos y comienza a frotarla, ella muere muy fácilmente. Ha habido muchas experiencias acerca de esto con las hormigas. Imaginemos, por ejemplo, a Dios. ¿Qué sucedería si Dios, imaginemos así, pone su pie encima de nosotros, o simplemente con mover sus deditos, Él nos aplasta y nos vuelve pedazos, nos mataría? Para Él sería una diversión, para nosotros sería una verdadera tragedia, una catástrofe. Pero Dios no haría eso, claro que no, porque el Señor es muy misericordioso. Recuerdo en alguna ocasión, imagínense, hace más de 40 años, en una predicación, nuestro querido amigo que ya pasó hace poco a estar a la presencia de Dios, Billy Graham, dio un ejemplo de las hormigas, y él dijo: ¿usted ha mirado las hormiguitas caminando en el piso? Oiga, si usted pusiera su pie, su zapato encima, pobres animalitos, ¿cómo los destruiría? Entonces, la Biblia nos dice, nos habla de las hormigas. Y el doctor Billy Graham decía que el Dios omnipotente, Jesucristo de Nazaret, nos lo dice la Biblia, se hizo hombre. Y eso se muestra en todos los evangelios, en la teología de la kenosis, que es la encarnación, que Jesús dejó su gloria, dejó su mansión, dejó su poder, su soberanía, y la Biblia dice que vino y se hizo hombre, o sea, una hormiguita, y habitó como hombre, y la Biblia nos muestra por todas partes. No tenemos tiempo para mencionar todos los versículos, pero la Biblia dice que él se hizo débil y se hizo hombre para entender las debilidades, las angustias, la depresión, el dolor en su cuerpo.
Todo el Señor Jesús vino para ponerse en la tierra y que nosotros supiéramos, porque hay gente, y hasta me lo han dicho a mí también en algunas ocasiones, claro, pero Dios que va a entender allá en su trono de gloria los sufrimientos del ser humano, las angustias, la depresión, la enfermedad, ¿qué va a sentir? Pero la Biblia nos dice que Jesucristo se hizo débil, se hizo hombre, y esto es realmente muy importante. Ahora, esa es una debilidad de las hormigas. Estamos haciendo la comparación de cómo Dios, Cristo, vino para hacerse una, digamos, entre comillas, hormiguita. ¿Por qué no me acompaña, por favor, usted a Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 8 en el Nuevo Testamento? Realmente allí encontramos algo maravilloso que nos cuenta y nos dice cómo es el ser humano, pero también lo que Cristo vino a hacer en nuestra vida. Filipenses, por favor, vayámonos allí al Nuevo Testamento en el capítulo 2 y el versículo 8. Ahí encontramos esta tremenda, esta linda comparación. Dice la Biblia lo siguiente, por favor, escuche atentamente porque esto le va a bendecir mucho. Dice, y estando Jesucristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El versículo anterior, el 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino y se hizo como una persona con fragilidad de igual manera. La Biblia también nos dice en el otro versículo anterior, estoy leyendo hacia arriba para que lo entendamos mejor, dice, Cristo Jesús tuvo un sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y habitó, vino a vivir entre los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta usted? Esto es la kenosis. En la teología, la palabra kenosis del griego significa encarnarse, significa volverse, como dice aquí la Biblia, estando en su soberanía, en el estado soberano de Dios, se hizo hombre para que nosotros supiéramos que Él sí entiende. Amigo, y de paso déjame decirte, Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu dolor, Él conoce la desilusión cuando otras personas te han fallado, te traicionan, te atacan. Él sufrió la traición de Judas, Él sufrió las bofetadas y la Biblia dice que toda la noche estuvo allí enfrente de ese lugar cuando iba a ir a la cruz y le daban puñetazos en la cara. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Isaías que su rostro fue desfigurado, su parecer, su hermosura lo desfiguraron a puñetazos, le pusieron una corona de espinas impresionante. La Biblia dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él supo lo que eran las debilidades emocionales. En el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que entró en profunda agonía y su rostro se llenó de sudor y que era, dicen los mismos discípulos, que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre que caían. Oiga, eso es impresionante. Eso tiene una explicación como una hidromatosis que explican los médicos legistas y dicen que fue que la angustia, que eso le puede pasar solamente a una persona en 100 millones o 500 millones de personas, que fue tanta la angustia y el dolor que se rompieron los vasos sanguíneos de su frente, de su rostro, por el dolor y la angustia, al punto que su exudación se reventaron, se rompieron los vasos sanguíneos y era como gotas de sangre que caían en el suelo. Oh, qué tremendo, qué glorioso y qué maravilloso lo que acabamos de leer aquí en el libro, en la epístola a los Filipenses. Así que resumimos. Siendo Dios, se hizo hombre. Número 1. 2. Siendo rey, se hizo esclavo.
Número 3, la Biblia nos dice también que siendo rico se hizo pobre. Eso está en segunda epístola a los Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 8 y el versículo 9. Se hizo pobre, pero me gusta la palabra en el griego allí que se hizo pobre es tocheuo en el griego. ¿Y sabe lo que significa tocheuo? Destituido, como un pordiosero, indigente, reducido a extrema pobreza. En Colombia lo llaman hoy, sí, lo llaman, imagínense, a los que viven en extrema pobreza y comen de la basura en la calle, que pasa en muchísimos países, le dicen en Colombia desechable. Terrible, es un término realmente muy fuerte, muy triste, pero eso es lo que la Biblia nos dice, que se hizo pobre. El Señor Jesús vino a ser como un desechable. O sea, Él supo lo que era la profundidad de todo el dolor, de toda la desilusión y hasta de la misma pobreza, nos dice la Biblia. Ahora, en Proverbios 30:25 volvemos a leer, dice, las hormigas, pueblo no fuerte. Lo que dijimos, débil, las podemos destruir con la yema de nuestros dedos y en el verano prepara su comida. Tienen entonces una gran virtud. Esta virtud que ellas tienen es eso, preparar su comida, ser previsivas. Es impresionante que lo que la Biblia nos dice es increíble. En las estaciones, por ejemplo, las estaciones que hay y los países que tienen más marcadas las estaciones, la gente sabe lo que es el rigor del extremo calor en el verano, por ejemplo, y el extremo frío en el invierno. Hay, por ejemplo, la primavera. En la primavera el sol brilla de una manera maravillosa. Los pajaritos comienzan a cantar en los árboles y en el bosque. Nos despiertan. Por ejemplo, en la primavera, en las ventanas de nuestra casa, oímos una multitud. Es realmente un concierto de diferentes tonos, de diferentes sonidos de los pajaritos. Las flores comienzan a reventar inmediatamente, alegres. Todo se pone hermoso. Mucha gente olvida su cansancio. Las plantas son de un verde brillante y exuberante. Y es verdad, hay algunos de los árboles que pareciera que, y lo mencionábamos así, pareciera que a las hojas las bañaron en aceite, pero realmente es el efecto de la primavera. Pero viene el verano. El verano es caliente, mucho más caliente que la primavera. El sol sale temprano en la mañana y se oculta bien tarde en la noche. Por ejemplo, acá estamos mirando el sol oscurecer prácticamente a las 8 en la noche, que en otros lugares está oscuro, y aquí apenas está terminando el día para oscurecer y se oculta tarde. Pero el otoño, por ejemplo, tiene millones de hojas que se visten de una manera tostada, la campiña, las hojas son llevadas por el viento a muchos kilómetros. Y el invierno, para muchas personas es terrible. Los ríos se llenan de agua, hay inundaciones, hay tragedias, la nieve también, los ríos a veces cuando no se paralizan y se convierten en hielo, entonces son un torrente terrible que arrastra gente, casas, animales y en esos inviernos, en muchos lugares, por ejemplo, los niños no pueden ir a estudiar. En algunas partes incluso hay días en los cuales no se puede salir a trabajar. Entonces, la sabiduría, nos dice la Biblia, de la hormiga es precisamente su virtud. No es una casualidad. Dice que ella hace provisión para el invierno. ¿Cuál lección aprendemos nosotros? La hormiga es previsiva, es laboriosa, se habla, y aquí vengo a algo muy importante que posiblemente mucha gente no sabe. Se dice que las hormigas construyen verdaderos, de acuerdo a la proporción de su tamaño, rascacielos gigantescos y se afirma que son capaces de construir galerías donde caben hasta 12 personas. Oiga, debajo de la tierra normalmente hasta 12 personas. Sus edificios contienen muchísimos pisos bien edificados y cantidades
de corredores y galerías. Son verdaderos rascacielos, una obra inmensa de ingeniería comparada con su tamaño. La Biblia nos dice aquí, lo acabamos de leer, que son muy sabias y son verdaderas obras ingeniosas. Ahora, acompáñenme por favor otra vez a Proverbios y vamos al capítulo 6, el capítulo 6 y el versículo 6 para mirar algo más acerca de las hormigas. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oiga, impresionante. Una de las debilidades del ser humano es justamente esa, una de las fragilidades. Su cuerpo es muy débil. Un hombre puede caer de 2 o 3 metros y sufrir ya fracturas realmente graves o hasta morir. 3 metros hacia arriba ya es algo espantoso. El ser humano es un ser frágil, pero Dios lo ha hecho la corona de la creación sobre todo el mundo. Y Dios nos insta, nos anima y nos dice, una de las debilidades del ser humano es la fragilidad, pero hay que ser previsivos, tenemos que estar pendientes, animados con Dios y fortalecidos en el Señor. Ese ser, la hormiguita tan frágil que la podemos destruir, hace verdaderos y colosales rascacielos bajo la tierra. Bueno, entonces, hay personas, por ejemplo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es muy importante, sí, muy importante. Hay personas que no tienen visión del futuro. Hay personas que solamente viven el momento. Y eso le pasó al hijo pródigo. La Biblia nos habla, Jesús habló de un rico Epulón, ¿sí? Que él estaba pensando en el futuro, acumulando riquezas, pero después se le caía todo, se le caían sus castillos. Otros van al extremo contrario. Hacen, por ejemplo, mucha provisión material, pero no espiritual. Atención, hay gente que no hace provisión espiritual y su vida se convierte en una ruina de problemas psiquiátricos, de desesperación, de dolor. Y lo vemos rápidamente, por favor, en Lucas, el capítulo 12, porque creo que esto debe ser tenido en cuenta también. Jesús nos habló de ese tipo de personas en Lucas, sí, el capítulo 12, y acompáñeme por allí a versículos importantes, el versículo 15, Lucas 12:15, nos dice la Biblia, mire, esto es muy importante para nosotros. Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, hay gente que hasta se enferma. Sí, física y emocionalmente también, tratando de hacer riquezas. Le refirió el Señor diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, porque no tengo dónde guardar todas mis provisiones y frutos, mis propiedades, ¿qué haré? Y dijo, haré esto, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, atención, esto lo hemos dicho en otra ocasión, a mi alma, la parte espiritual. Hay gente que trata de llenar el alma, las necesidades emocionales y espirituales y cree que eso es la felicidad del dinero. Diré a mi alma, así dijo Jesús, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate, ¿sí? Pero sin Dios. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién y para quién será? Así será el que hace tesoro económico, pero no es rico para con Dios. Significa, una persona puede llegar a ser materialista, a acumular algunos bienes, pero esa persona sin la condición de rendir su vida a Dios, la Biblia dice, allá se le quedarán sus riquezas
y lo que has provisto cuando vienen a pedirle su alma. El problema del ser humano aquí era que estaba confundiendo las necesidades materiales con lo del alma. Y ese es el problema grave de la gente en nuestro tiempo. Creen que con lo material pueden llenar el alma. Y ahí tenemos los casos. No hay necesidad de ir muy lejos. Usted los ve. Magnates, millonarios, cantantes, artistas de cine, y las vidas son miserables, drogadictos, desenfrenados. Algunos de ellos se vuelven locos, caen en centros psiquiátricos. Es terrible. Entonces, la Biblia lo que nos dice es que seamos previsivos, pero que le demos a Dios el primer lugar. Yo sé que la mayoría, sí, la mayoría de ustedes han visto, por ejemplo, las fotografías de las escenas de dos tumbas. Tumbas miserables, tumbas llenas de tierra y polvo. Y dice, aquí el pobre y aquí el rico. Ahí van los dos. Pero, ¿qué sabemos? Lo más seguro, el pobre tal vez fue a la gloria, a la presencia de Dios. Y el otro con todas sus riquezas murió miserable, nada se pudo llevar y a lo mejor tuvo que ir directamente al infierno. Entonces, la pregunta para ti en el día de hoy, mire lo que hemos aprendido todo solo con la hormiga que está en la Biblia. Entonces, la pregunta para ti hoy es, ¿cómo está tu provisión? Amigo televidente, ¿qué tal, por ejemplo, si una nación es cerrada, como está pasando en muchos países? Se apoderan los gobiernos totalitarios de las riquezas, la gente comienza a aguantar hambre, les toca salir de las fronteras de su país a mendigar un bocado de pan. Es impresionante lo que está sucediendo. En Colombia, por ejemplo, hubo una ocasión o un tiempo cuando la guerrilla de las FARC cerraron 300 iglesias y mataron a 30 pastores. Eso fue algo terrible, unas décadas atrás. Fue impresionante. ¿Qué puede suceder? Bueno, esos pastores, esas iglesias que cerraron, tienen la gloria de Dios, porque ellos hicieron provisión, no como este hombre que dijo el Señor aquí, solamente riqueza material. Ellos viajaron a la gloria y a la presencia de Dios, y sus almas fueron salvas y estuvieron ahora y están en la gloria del Señor. 300 iglesias y 30 pastores. Bueno, voy a concluir en el día de hoy con otro animalito que no podemos dejar de lado en este momento, y son mis amigos nada menos que los conejos. De ellos también tenemos, porque la Biblia nos dice, una lección para aprender. ¿Me quiere acompañar, por favor, a Proverbios el capítulo 30? Sí, Proverbios capítulo 30 y el versículo 26 dice la Biblia, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los conejos tienen un problema. ¿Ah? Pueblo nada esforzado. Les da lo mismo. Y tienen algunos problemas. Esto significa, los conejos son perezosos y están acompañados a toda hora de un temor. Ellos tienen unas fobias impresionantes. Algunas personas dicen que es difícil criar conejos en un ambiente estresante. Se pueden morir de un susto. Imagínense, ¿qué tal un cristiano morirse de un susto? No. Dios quiere que nosotros seamos esforzados. Por eso dije al comienzo, Dios no oculta las debilidades de sus superhéroes para que nosotros aprendamos también de eso. Y ahí está, esa es la vida. Mire, entonces, pueden morir si se les asusta a los conejos. Son tan miedosos que les causa sobresalto solamente la sombra de un pájaro que pase volando. La pregunta para hoy a los creyentes es, ¿eres tú un creyente conejo? ¿Eres tú un cristiano conejo? A toda hora asustado, a toda hora angustiado, a toda hora con delirios de persecución. ¿Mm? Es impresionante, pero hay mucha gente así. Dios no quiere esa vida para nosotros, que seamos cristianos conejos,
que estemos siempre angustiados, siempre miedosos, llenos de fobia y preocupación. Dios desea que tú encuentres tu identidad y tu vida con Cristo al venir a la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice, en Cristo somos más que vencedores. La vida del cristiano no es una vida de conejo. Somos más que vencedores en el Señor. Upernicao traduce del griego más que vencedores, que significa es una victoria contundente. Amigo, ¿estás tú asustado por la vida, los problemas, las necesidades, tus hijos agresivos o metidos alguno de ellos en la droga o una hija en una vida licenciosa? Bueno, ¿cuáles son tus angustias? Dios no quiere la vida del conejo. Dios quiere que el cristiano sea un cristiano victorioso, gracias al Señor, no un cristiano miedoso. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente, por favor, a la epístola a los Romanos, y allí en el capítulo 12 encontramos un texto maravilloso. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere eso de tu vida, una vida ferviente. ¿Qué es ferviente? Es una vida exuberante, es una vida rebosante. No estás viviendo la vida abundante. Hay gente que a veces dice, no, es que hasta pereza sienten de ir a la iglesia. La pereza, ese es un problema. El conejo casi siempre va metido en las cavernas días enteros, echado durmiendo. Y tengo testimonios aquí de algunos pastores. Dice, hay gente que dice, pastor, no puedo ir a la reunión porque mi gatito amaneció enfermo. Imagínense. Y creen que el pastor, como dicen, se va a comer el cuento. Otro le dijo a un pastor, está llovinando, no voy. Uno más, dice, llegó mi tío, mi hermano, y no podré ir a la iglesia porque se enoja si voy a la iglesia. Les llegó visita. Y es verdad, yo también lo he escuchado. Claro, uno no va a decir quién, pero dice, no, es que tenía una visita. Otro, tengo vueltas que hacer, agrega alguien más. Y otro dice, no alcanzo a llegar, me demoro alistando los niños, y convierten a sus hijos en escudos humanos. Es impresionante, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Romanos capítulo 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino gozosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Eres tú un cristiano conejo? ¡Ay, qué barbaridad! Terrible. Y después se enojan con la iglesia, con el pastor. Mire, yo quiero, al terminar, ya vamos a orar, contar una experiencia que hace tiempo la compartí, hace años. Estaba yo en Puerto Rico, no la isla de Puerto Rico, en Puerto Rico, Caquetá. Llegué para hacer una cruzada evangelística. En aquel lugar Dios hizo unos milagros impresionantes y había multitudes. Pero cuando me hospedaron allí, en una linda alcoba en la iglesia, empezó a haber ruido desde las 7:30 de la mañana, y yo miré y eso era gente que venían embarrados, mojados, sudando, cansados, y de pronto fueron entrando a un salón y a otro. Y yo no me había dado cuenta, había esteras y había colchones, familias enteras, algunos venían con niños cargados a la espalda con costales y allí se comenzaron a recostar. Entonces fue cuando después yo le pregunté al pastor y le dije, ¿quiénes son estos que llegaron tan temprano a la iglesia y vienen sudados? Dice, es que ellos salieron desde anoche, por lo menos, me dijo, 11 o 12 de la noche, al otro lado de la cordillera, de ahí de donde está el río Guayas, creo que se llama. Dice, ellos vienen, pasaron el páramo para poder llegar aquí a tiempo a la escuela dominical y ahora a la cruzada evangelística. La reunión comenzaba como a las 9:30 de la mañana y ellos estaban llegando desde las 7:30, 8. Llegaron primero que los que vivían en el pueblo. Y me dijo el pastor, dijo, y tienen que cruzar un río, un vado, buscar un lugar donde no sea tan profundo, así que ellos vienen, se mojan, pasan y llegan aquí con amor
a la reunión dominical, yo dije, oh Señor, esto es verdadero amor. Y entonces recordé lo que mencionamos hace un poco del conejo perezoso. Es que, pastor, amaneció lloviznando y hoy no puedo ir porque me mojo mientras voy a coger el transporte. Es que, pastor, imagínese, gente con un espíritu tan fervoroso, lo que acabamos de leer en Romanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Dónde está tu problema? Es lo que te quiero preguntar en el día de hoy. ¿Se perdió tu fervor? ¿Ah? Igual sucede cuando alguien quiere abandonar al Señor y como dicen algunos pastores, irse de la iglesia. Siempre tienen la excusa perfecta, entre comillas, pero mentirosa y a veces una excusa ridícula. Eh, a veces hasta hablan blasfemias, ingratitudes contra el Señor. Entonces, los conejos son exageradamente miedosos. Quiero terminar en el día de hoy, por favor, acompáñeme a Deuteronomio porque le voy a dar una palabra linda para usted que se siente amenazado, asustado como el conejo. Deuteronomio, el capítulo 31 y el versículo 8 dice, el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¡Wow! No temas, pero también la Biblia dice, no te intimides. ¿Qué significa? No te autointimides, no te asustes a ti mismo como el conejo. El Señor dice entonces en el Salmo 104 y el versículo 18, otra porción que quiero, otro texto que quiero leer y dejarles. Dice, los montes altos son para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Miren la diferencia. Las altas monteses siempre van a las cumbres, a los montes altos. Y las peñas, las cuevitas, son para los conejos. ¿Eres tú un cristiano conejo o eres un animal montés que se levanta sobre las alturas? Bien, yo creo, mi amigo, en este día que hemos tenido suficiente palabra para decirte que el Señor va contigo, que no te dejará ni te desamparará, que Dios sabe nuestra fragilidad, es claro, y Él es misericordioso. Él sabe de tus debilidades, tus angustias, Él conoce tus lágrimas, Él sabe cuando te desanimas, Él lo sabe. Pero no dejes agarradito de la mano, agarradita la mano de Dios y el Señor te va a ayudar y te va a bendecir. Por eso nuestro tema en este día fue maravillosas y desafiantes aventuras para el cristiano con animales bíblicos para que nosotros vean la lección que Dios nos ha dado. Vamos a orar. ¿Tienes problemas, enfermedades? Inclina tu rostro ahí donde estás. ¿Te encuentras enfermo? Oremos al Señor. A ver, cierra tus ojitos y oremos juntos a Dios. Dile así conmigo, Padre Celestial, dile, repítelo, Señor, perdóname, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Perdona, Señor, mi inconstancia, mi temor, mi fragilidad, los problemas que yo mismo, dile, Señor, que yo mismo me he causado. Te ruego, Señor, límpiame de todo pecado y ayúdame a ser un cristiano, un creyente fiel, fervoroso, poderoso, que siempre me levante y lleve a otras personas a tus pies. Dile, ayúdame, Señor, a ser ejemplo para mi propia familia. Y si estás enfermo en este día, te declaro sano, sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga. Amén. Y que tengas un tiempo muy feliz en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.